Gente, ¿cómo están? Hoy nos vinimos al puente acá un rato con el Mirko, Ivo y la cuñada que ya está cocinando. Ya está cocinando. Bueno, vamos a meterla a ver qué sale. Trajimos solamente lombriz, salvo que usemos ahí lo que está cocinando. Pero bueno, vamos a tirarle a ver qué onda. A ver si sale algo, le vamos a estar mostrando. Abajo el fiambre, boludo. Claro, sácate la ramera. ¿Qué te saques la ramera para poner abajo el fiambre? Ah, para usar la manteca. Pero claro. Y si vos querés y podés. Qué grande, Luli. ¿Cómo se llama el platillo ese? El más elaborado. Hígado, aguantá. Del comerlo si no. Ya el Ivo va a hacer el primer tiro con una bollita y lombriz. A ver qué onda. Qué buen lugar este para traer el kayak y meterse para allá adentro, ¿no? Qué grande, ¿eh? Buenísimo. Una cocucha natural. Estaba frío, ahora ya quedó natural. El logo del canal ahí, en los dedos alienígenas del Mirko. ¿Y maestro? ¿Hay pique? Ahí está. Grande Luli. Ay, pobrecita. Ya salió la primera mojarra para carnada, ¿o no? Pero claro. El Ivo recién se le escapó algo. Ni a hablar, ya vas a... Era una pescadora, loco. Y aquel me dice que está picando, no sé por qué no canea. ¿Qué pescador que había sido que sos vos, loco? Ahí está. Chau, no lo saca más. Ah, no, menos. Chau, cortó. Chupámela, a ver. No, no cortó, a ver. No me digas que no cortó. Sí, cortó, boludo. Vamos a cambiar el sistema. Ahora que ya hay mojarrita para encarnar. Vamos a poner un chicote de acero y un anzuelo más grande. A ver qué. A ver si aparece algo mejor. Al final del amor. No había ni una mosca y ahora hay como 100, boludo. Está bravo el barro este, ¿eh? Sí, boludo, re patinás.
esta que es chiquita. Yo iba a cortar porque eran más grandes, pero voy a usar esta que es chiquita, ¿no? Y todavía no murió. Esta se la encarna ahí. Y se la deja ahí. Acá abajo el camino con las piedras. Ahí ya están las dos cañas tiradas. A ver, vamos a esperar ahora a ver si sale algo. Nos cambiamos de lugar, nos vinimos del puente más acá. Recién tiré. Mirá, está picando, ¿no? Dale, dale, pégale cañazo, pégale cañazo. Su caña se pega a él. Man. Ay, no, no lo enganché. Pero lindo pique igual. Uy, se lo saqué de la boca. Gente, como les decía, recién tiramos acá y con soquetito mojarra y ya picó ahí. Así que bueno, si llega a salir algo le vamos a estar mostrando. Acá Luli nos está sacando carnada para nosotros. Vamos sacando como 100 mojarras ya. Bueno, gente, arrancó el pique, parece. El Ivo ya sacó un pez palo. No, pero ahí hay pique. Vamos a meterle con mojarra. Poner si quieres un carne. ¿Qué es eso? Acoña, acoña, tu vaina, puta. Sí, mano. Sí, está tirando. Cañada, cañada, Dani. Vení vos, boludo, agarrá esta porque... Ah, esa la tenía uno. Vení vos, Se re, boludo. Para mí cae un buzo bajo el agua.
Agarra la caña, boludo. Se pone Mirá, el está palo y tirando. mete azúcar y azúcar. Agarra esta, hijo. Mirá. Para mí están enganchadas algo. Siempre es patino acá en el barro ahí. Y va. Ahí está. Está ahí volviendo. Saque. Un carnada tengo ahí. No sé. Está cansado que no Mira qué lindo color. Bueno, gente, acá están las comedoras de mojarra. Palometa ahora la vamos a usar para carnada. A ver si sale otra cosa más. ¿Qué rinde, tío? El otro tío del profesor. La máxima está mal. La mínima está bien. Gente, acá estamos. Hace muchísimo calor. Ya sacamos unas 3 o 4 palometas ahí para carnada. Y Luli está sacando mojarras. Así que bueno, vamos a probar un rato más a ver qué pasa. Pero la verdad que está fuertísimo el sol, ahí está picando. Qué calor, loco, ¿no? Pero Ahí está. siempre es buena hora por un matecito con agua hirviendo, por más calor que haga, ¿no? Caliente, ajá. Qué lindo, loco. Pero hace mucho calor, no se puede estar. ¿900? No, 12.900 creo. 12. Matecito. Allá Gallego con la 9. La verdad que están buenísimos los mates tomados, boludo. Están buenos, pero su calor hace. Nos vamos. Creemos que no nos olvidamos nada. Ah, sí, el mojarrero nos estamos olvidando. Ahora sí. Nos vamos. Hace mucho calor. Hay poco pique. Así que